Amigas, amigos, muy buenas noches. Soy el padre José Luis Segura Barragán, que transmite desde Apatzingán. Al estar viendo todo el sufrimiento del pueblo de Venezuela y el dictador que no quiere dejar el poder, y oír las opiniones no acerca de ese sufrimiento, sino de ideologías. Por ejemplo, acabo de oír a Lorenzo Meyer, una persona que hasta que su hijo tiene un puesto en el gobierno de Morena, entonces ya se volvió un lameculos, y él justifica todo lo que hagan los de la izquierda. Ya era izquierdista, pero conservaba un poco de vergüenza, vamos a decir, de amor al mundo, a la patria, a la verdad. Un académico es lo que está, es increíble. Un académico que, bueno, una persona que ha estudiado mucho, que es un doctor y que además ha dado clases y que se sabe la historia de México y que luego toma una idea de la historia de México bañada en el comunismo y más ahora en el autoritarismo que tenemos. Y desde el comunismo y desde su adhesión interesada a López Obrador y a Morena, ahora juzga los acontecimientos que suceden en otros países desde su ideología y no desde el sufrimiento que producen los dictadores. Bueno, todo el día estuve reflexionando que por qué hemos llegado a esta forma de pensar, de por qué los gobernantes, todos en general, bueno, ya está, me dicen, usted no dice nada de la iglesia. Sí, sí, digo de la iglesia. Ahora resulta que el Papa Francisco fue muy tibio el domingo. Dijo y no dijo, como todos los que no quieren decir. Y propuso un diálogo entre la oposición y el dictador. Eso es imposible. El dictador lo tiene todo, la oposición tiene que esconderse. No se puede tener un diálogo entre el asesino y la familia del asesinado. ¿Cómo? Y luego sacamos, pero aquí también discúlpenme todos los católicos que les va a dar un ataque y se van a poner en las últimas. Desde hace unos 40 años, el Vaticano, que tenía un banco que nació de lo que le dio Mussolini a Pío XII por un tratado que hicieron, porque desde Pío IX, que cuando se unificó Italia y le quitaron los estados pontificios al Papa y solo le quedó pues el Vaticano, es decir, el territorio donde ahora habita, es decir, una parte de Roma y un castillo Castel Gandolfo. Bueno, entonces, esos dos pedacitos, el del Vaticano y el del castillo, como el Papa estaba ahí encerrado como prisionero, entonces hizo un concordato con Mussolini, el duce, el asesino, el anticatólico. Pero bueno, al Papa le convenía ya quedar establecido como un país y el Papa independiente de los gobiernos. En eso salió ganando y todavía salió ganando más.
le dieron una gran cantidad de dinero al Papa, bueno, Mussolini, o el gobierno italiano fascista, le dio una gran cantidad de dinero como para resarcirlo de todos los bienes que le había quitado la República de Garibaldi. Bueno, entonces, ese dinero lo puso o hizo un banco para las obras pías y de allí les prestaban a todos los párrocos pobres, porque Italia fue pobre mucho tiempo, para que sus obras de caridad, de catequesis y todo lo que fuera bueno, de allí tuvieran un préstamo. Hasta que llegó, bueno, al final de su pontificado de Pío XII, el Juan XXIII, que todavía era pues un sacerdote nada más y luego obispo y cardenal, se dio cuenta de que el Banco del Vaticano ya era un negocio y que ya no prestaba para las obras pías, sino ahora era como otro banco. Ese Banco del Vaticano, que tuvo a un obispo terrible, Marcinski, que protegió Pablo VI, porque las autoridades italianas lo descubrieron en un montón de trampas. Enseguida digo cuáles fueron. Y se vino a Estados Unidos protegido, diplomáticamente protegido, para que el gobierno italiano no lo metiera a la cárcel. Y entonces se descubrió que el Banco Vaticano tenía, primero, que era un lavadero, es un lavadero de dinero sucio, de dinero de guerras, de dinero de canales mediáticos o, bueno, de canales de televisión pornográficos, etcétera, etcétera. De venta de armas, y él no lo hace directamente, él presta dinero a quienes tienen esos negocios sucios y le reditúan pues ganancias. Y luego, bueno, y también anticonceptivos y todo lo que ustedes gusten, lo más sucio. Y ahora resulta que, bueno, que para poder meter dinero al Vaticano, hagan de cuenta, es como las Islas Caimán y otras partes, pero acá es de una manera santa. Al que va a invertir no se le pregunta de dónde saca su dinero. Nada más basta con que sea recomendado por algún prelado. Un prelado pues es un obispo. Pues Maduro tiene mucho dinero en el Vaticano y todos sus seguidores, bueno, sus cómplices cercanos, Diosdado, Cabello y quién sabe cuántos, a Elvis Amoroso, tienen dinero en el Vaticano. Creo que son 600 y tantos millones de euros los que tiene Maduro en el Vaticano. Nadie ha podido, ni siquiera Benedicto XVI, bueno, Juan Pablo II se hizo de la vista gorda. Bueno, Juan Pablo I pues murió de una manera sospechosa. Pablo VI tuvo muchos problemas en la iglesia, se salieron muchos sacerdotes, no aceptaban la liturgia de su misal, el misal de Pablo VI, querían el misal de Pío V. Entonces en la iglesia hubo una crisis vocacional y una crisis por la renovación que hizo el Concilio Vaticano II, allá por el año 62-65 del siglo pasado, sobre todo en la liturgia.
que pareciera que eso era lo más sencillo del mundo. Todavía yo recuerdo cuando se cambió la liturgia, yo estaba en el Colegio de las Madres Cenario que fundó el padre Ignacio González, el padre Nacho, y allí los sacerdotes de aquel tiempo, el padre Mario Amezcua, el padre José Luis Calderón y el padre Alfonso Verduzco, nos dieron a todos unas pláticas sobre el cambio de la liturgia. Y como yo, bueno, sepan ustedes que la palabra liturgos quiere decir servicio religioso, ya, para decirlo, servicio. Antes el liturgo era un servidor del Estado, ahora después se convirtió en un servidor de Dios. Y el servicio del liturgo es encabezar, presidir las ceremonias religiosas de acuerdo a unas reglas que tiene la iglesia. Y las reglas antiguas, pues era una misa diferente. A mí me tocó el cambio, yo fui acólito del latín al castellano, de que el padre celebraba de espalda al pueblo y de que luego el sacerdote ya lo hizo de frente, y de que se fueron cambiando las palabras del latín por el castellano, en el caso de nosotros. Pero acá no hubo purrún, es decir, no hubo en los pueblos de México, porque hemos sido muy dóciles, o los pueblos eran dóciles a la jerarquía. Por lo tanto, nos enseñaron nuevos cantos, un esquema de cantos, y nos explicaron la nueva eclesiología, porque se necesitaba una nueva eclesiología. Antes era la eclesiología clericalista, ahora es la eclesiología del pueblo de Dios, de los bautizados. Eclesiología es el estudio de la iglesia, que dice qué es la iglesia, cómo es la iglesia, cómo debe de ser la iglesia, la historia de la iglesia. Bueno, les explico entonces que habiendo esa crisis, Pablo VI no pudo purificar el Banco Vaticano y nadie lo ha podido. Lo quiso hacer el Papa Benedicto, lo quiere hacer el Papa Francisco, pero hay mafias dentro de la iglesia por el dinero. Entiéndanlo. Hay personas consagradas a Dios que su Dios es Mamón, así se llama en la Biblia al Dios del dinero, Mamón. Son mamones porque adoran el dinero. No sé cuántos, no tengo una información detallada, pero voy a seguir con el tema. Así como en el Vaticano Maduro tiene dinero, y ese dinero que tiene de alguna manera frena la condena de Maduro por parte del Papa Francisco, le dio dinero a Zapatero, a España, a un partido político, le dio mucho dinero. Me van a decir, padre, ¿de dónde saca el dinero Maduro? De la venta del petróleo. Pero ya no usa esa venta del petróleo y de minerales para alimentar al pueblo. Lo usa para protegerse, para comprar voluntades, para comprar defensores. Entonces, el tal Zapatero, que fue presidente o ministro, quién sabe cómo se llama allá en España, jefe del gobierno, llegó al poder por el dinero de Maduro. La Kirchner acá en Argentina, lo mismo. Bueno, miren, estoy hoy hablando pues de cosas muy desconocidas para la mayoría de la gente. Pero la Kirchner y su esposo fueron presidentes, el presidente y ella presidenta de Argentina, y entonces Maduro les dio mucho dinero. Corrompió
a esas personas, y la Cristina hasta le dijo que que Maduro era un ángel, que era quién sabe qué, que él estaba muy bonito, que a ella eran amigos casi íntimos allí, ofreciéndosele en una conferencia, porque ya saben que el dinero afloja más que el afloja todo. Y no se admiren, así es el mundo. El mundo se mueve por dinero. Grábenselo muy bien. Y entonces Venezuela es vamos a decir, la gallina de oro para los socialistas y comunistas. Pero con el pensamiento socialista y comunista está en contra de los derechos humanos y de la democracia. Por lo tanto, quien tiene ese pensamiento destruye las instituciones democráticas, quiere gobernar de una manera despótica, matando, desapareciendo, quitando libertades y robándose el dinero, y que los que están en derredor del dictador se vuelvan multimillonarios y su familia, por supuesto las familias, ya lo he dicho, la hija de Maduro es una de las más ricas y no sacó ese dinero vendiendo gelatinas, ni tampoco haciendo chocolates Rocío. Bueno, por eso el problema no es el petróleo ni es Maduro. Es que si Maduro cae, entonces Rusia, China e Irán pierden a un pedacito de América Latina donde ellos dominan y, entre comillas, atacan a Estados Unidos económicamente. Entonces es una lucha entre los comunistas y entre la democracia, que los demócratas, los de la democracia, y que los comunistas son iguales en el sentido de que quieren el dinero, el petróleo y las riquezas de Venezuela, sí. Nada más que vuelvo a decirlo otra vez, pero el pensamiento de Occidente que se está acabando, se está muriendo, de la democracia y de las libertades, ese no lo quieren los orientales y no lo viven. No hay libertad en China, ni en Rusia, ni en Irán, ni en Cuba, ni en Nicaragua, ni en Colombia. O las libertades están muy reducidas en Brasil. Y luego ya no juzgan por el mal que está haciendo el mal gobernante, juzgan lo que les conviene. Por eso AMLO, el Petro y el Lula, les conviene que siga Maduro como tirano de Venezuela, porque todos esos quieren ser tiranos de su país. Y de hecho lo han conseguido, son tiranos. Nada más que aquí se disimula, porque el tirano quiere una criada, una esclava, una idiota, que sea su otro yo, que sea su títere. Y parece que lo está consiguiendo. Y tiene en derredor de él, como Maduro, un grupo de personas que se han enriquecido de lo que tiene México, de lo que producimos todos. Pero tiene engañada a la gente, porque la mentira así es. Bueno, y para terminar esto, el Maduro ahora sacó que la María Corina Machado tiene pacto con el demonio. Ay, Dios mío. ¿De dónde saca lo del demonio? Bueno, ellas pues son muy creyentes. Aquí también, pues, el
aspirante a dictador, pues saca al Sagrado Corazón de Jesús, los detentes y todo lo demás. No creen eso. Y su copia, su émula, saca a la Virgen de Guadalupe siendo atea, judía y atea. Bueno, antes tuvimos entonces presidentes católicos, aunque vergonzantes. Bueno, no, desde Fox para acá ya no, eran declarados católicos. Con este presidente que ya va a terminar, un evangélico, y enseguida vamos a tener a una judía atea de presidente de la República. Yo no sé, yo creo que ya lo único que nos falta es que los lésbicos gays luchen para quedar en la presidencia con algún travesti o transexual o no sé qué, con un hombre que se viste de mujer. Ya nada más eso nos falta. Por eso, pero de todas formas, pues es increíble que la oposición en Venezuela siga adelante, que la señora María Corina Machado no se raja y que pues el que pusieron para que ayudara el señor González Urrutia tampoco se raje, pero allá están matando gente. Quizá ustedes no han vivido en lugares donde matan gente y la matan con toda impunidad. La secuestran, la torturan, la desaparecen. Bueno, amigas y amigos, pues estoy un poco alterado porque como lo que decía ayer aquel que puse el video, parece que Dios nos olvidó, pero no, todos sabemos que Dios no nos olvida y que donde el ser humano ya no puede, Dios sí puede. Voy a leer sus aportaciones. Malena Orduña, buenas noches, padre. Buenas noches, Malena. Irma Martínez, gusto nuevamente en saludarlo y gracias por sus conocimientos. Muchas gracias. Carlos López, buenas noches, padre. Uno de los problemas con la gente es que por dinero venden hasta su madre. Tienen a toda la familia en Morena, sí, por dinero. Ya sabes tú que, como dicen, con dinero baila el perro. Alex Rodríguez, buenas noches, padre. Usted sí habla con sabiduría y sin pelos en la lengua. Pues ¿para qué hablar con mentiras? No tiene sentido. Ahora, las informaciones que yo tengo, pues no son todas las informaciones, yo nada más tengo algunas. Entonces también consideren que lo que yo digo está fundado en lo que conozco, pero que no es la verdad absoluta. Ofita Medrano, saludos, padre y comunidad, saludos. Mauricio García, buenas noches, padre José y comunidad. En todas partes se cuecen habas, así es. Elvira Flores, buenas noches a todos, bendiciones, bendiciones. Mauricio García, y los que sufren son los que menos tienen, los ignorantes, los flojos. No. En este sentido, hay dos tipos de sufrimientos, Mauricio García. Están los sufrimientos que uno mismo se produce, pero en eso nadie tiene la culpa. Si yo soy flojo y no soy rico y no soy parásito, no abuso de los demás, pues voy a sufrir la pobreza, la enfermedad, pero yo soy el causante por mi flojera. Es lo mismo que un drogadicto, es lo mismo que un alcohólico, es lo mismo que un adúltero. Él mismo se produce su sufrimiento. En cambio, el sufrimiento del que estamos hablando es de la injusticia, del maltrato, de cualquier tipo de autoridad, sea el narco, sea el ejército, sea el dictador, sean los malos miembros de la Iglesia Católica.
y de cualquier tipo de religión. Es la razón por la que cuando llega un repartidor de atole tiene tanto éxito. Sí, pero curiosamente ese repartidor de atole reparte pues atole baboso, o lleno de saliva y porquería a la gente pobre, y pues ahí así la tiene pues. Pero a los ricos les da dinero, precisamente del dinero de Venezuela, con ese zapatero allá en España. Como no podían mandar el oro acuñado, pues, o vamos a decir, sellado por la República de Venezuela, se llevaron el oro, un oro, pues, de Venezuela, tiene mucho, y lo acuñaron como si fueran monedas de otro país, y allá las vendieron las monedas en Madrid. Todo está, pues, documentado. Entonces, la gente del mal es más astuta que la gente del bien. Por eso ahora me extraña que los del bien en Venezuela le hayan ganado al malvado, le hayan ganado en la verdad. Pero él sigue con su falsedad, con su mentira y usando todo el poder para destruir a los que tienen la verdad. Carlos López, yo creo que Maduro tiene dinero en varios lugares, en el Vaticano y en Rusia. Sí, sí, pues sí. Tiene mucho dinero. Lo mismo la familia del Cacas y él mismo. Tienen mucho dinero en otros lugares. Y en caso de que suceda una desgracia, pues que tengan que salir. Y pues por supuesto que van a tener una vida de rajás o marajás, de ricos, pues. Carlos López, no se sirvieron la hija de Maduro en Mónaco en un carro, que de 9 millones de dólares. Sí, pues sí, sí, hasta se volvieron cínicos, exhiben su riqueza con la casa de allá de Estados Unidos, donde vivía el panzón y donde tenía una alberca de 20 metros en Estados Unidos, en los lugares más ricos del mundo. Y acá su padre repartiendo atole con saliva. Roberto Ruiz de Chicago, buenas noches, padre. Todas las noches lo escucho, muchas gracias. María Martínez, tienes razón, Mauricio, sí, así es, María. María Martínez, muy buen análisis, muchas gracias. Casobi Sam, buenas noches a todos, como siempre, maravillada por su gran conocimiento. Gracias por compartir, padre. Muchas gracias. Esperanza Montes, buenas noches, padre. Un saludo para toda la comunidad. Gracias, Esperanza Montes. Malena Orduña, los intereses están ante todo. Sí, así es. Ya digo que con dinero baila el perro. Malena Orduña, Maduro es igual de ridículo que el peje zombie. Dice puras estupideces, pero le aplauden. Hoy tuvo una manifestación hasta bajo la lluvia con un montón de adolescentes, ya ni siquiera jóvenes, de adolescentes, y allí estuvo diciendo esto y aquello y puras mentiras y todos aplaudiendo. Pues por supuesto, les dan su moche. María Martínez, padre, somos muy afortunados de tenerlo, tiene mucho conocimiento de todos los temas, gracias por compartirlos, Dios lo cuide. Sí, pero yo aquí hago también una aclaración. Yo porque vea cosas malas en la iglesia, en sus dirigentes y hasta en el Papa y quien sea, mi fe es en Jesucristo.
que naturalmente tengo que aceptar que aquí en la tierra tiene que haber un representante de Cristo, porque pues Cristo ya se fue al cielo y allá está a la derecha del Padre. Pero sobre todo en esta iglesia llena de amor al dinero por algunas personas, hay otras que son muy buenas y ordinariamente son los pobres, pero también la gente que tiene dinero para ayudar a los que menos tienen. He conocido pues, aquí doctores que daban consultas gratis, y desde La Ruana, cuando estuve de seminarista hace casi 40 años, el doctor Gudiño, nada más le pedía a uno que fuera a ver un enfermo, e iba y era gratuitamente. Él se iba en su vehículo y recetaba, lo único que uno tenía que comprar era la medicina, por supuesto. Aquí mismo en Apatzingán, varios médicos han estado al servicio de los pobres. Ellos trabajan allá en sus ISSSTEs o en sus consultorios, pero también ayudan a los pobres. Si no fuera por esas personas, bueno, yo diría, Cristo ya se murió y no resucitó. Es muy complicado decir que uno tiene una fe inconmovible y que esa fe no está fundada en las personas, pero tiene que estar a través de esas personas, quiera uno que no quiera, porque uno no puede constituirse como en el profeta por encima de todos. Esa es una tontería. José Mendoza, buenas noches. Saludos desde Modesto, California. Muy buen tema, me gusta escucharlo, padre. Saludos para usted y todos sus seguidores. Muchas gracias, José Mendoza. Mauricio García, sí, ya hay boxeadores vestidos de mujer golpeando a mujeres en París, sí. Pero pues ya le contestó pues uno de los buenos. Le dijo, yo desde hace 15 días me siento mujer. Solicito una pelea con esa mujer para darle, disculpen ustedes, en la madre. Elvia Barroso, excelente principio de semana. Gracias por sus análisis. Cuídese mucho. Gracias. Carlos López, bendiciones. Cuídese, padre. Sí, muchas gracias. NO, yo no le debo nada al Quecas, un timbre de autonomía. Sí, yo tampoco. Andrés González, saludos. Likes, por favor, que pongan sus likes. NO, la autarquía en cierto grado produce más felicidad y produce valor agregado a los demás, sí, porque el que se gobierna a sí mismo y se manda a sí mismo y es bueno, pues hace cosas buenas para sí mismo y para los demás. Mario Vega, buenas noches, padre, y a toda la comunidad, buenas noches. NO, sus señalamientos son constructivos y válidos desde la verdad. Gracias, Esperanza Montes. Antiguamente en las iglesias había dispensarios y había muy buenos. Sí, todavía los hay. No tan buenos, pero los hay. Por ejemplo, alguien que aquí en Apatzingán luchó por un dispensario que todavía existe, fue una religiosa del amor de Dios, que ella desde la base estuvo diciéndole a los señores curas desde hace como 30 años, hay que poner un dispensario, hay que poner un dispensario. Había un sacerdote que se prestaba, que todavía vive, el padre Víctor Guizar, Víctor Manuel Guizar, que ahorita está en Tumbiscatío. Entonces yo le recomendé a la madre Chayo, que así se llama, ahorita que está el padre Víctor, construye aquí a los de la renovación, es decir, había una parte y construyeron el dispensario y todavía existe y nadie lo puede quitar. Y allí también van doctores a dar consultas. Por supuesto tiene horarios, se tiene uno que cuidar de los vividores que van y la gente ingenua, déjeme agarrar las medicinas yo, y van y
toman las medicinas caras y las que no se pueden vender en las farmacias sin receta, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso estoy diciendo que en la iglesia existen personas buenas, que nuestro antiguo señor obispo don Miguelito era una persona que se relacionaba más con la gente pobre y por supuesto nos motivaba a servir a la gente más pobre. Esperanza Montes, antiguamente en las iglesias, bueno. Amigas y amigos, buenas noches, que Dios los bendiga.